Bienvenidos a la sección número 6 de la serie Enseñanzas Bíblicas para el Hogar. Siempre bajo el tema ¿Cómo es Dios? En esta sección nos corresponde iniciar otro aspecto de Dios. Estaremos analizando juntos en las secciones que corresponden de aquí en adelante. Dios es justo. Dios es justo. Hemos visto hasta aquí, aunque someramente, algunas bases bíblicas e implicaciones del hecho de que Dios es bueno. Pero a partir de ahora iniciamos con esta otra sección. Dios es justo. Es de vital importancia que entendamos esto en nuestro conocimiento de Dios. Uno de los roles que las Escrituras adjudican al Señor es el hacer justicia. Este rol está íntimamente ligado con el papel de Dios como gobernante del universo que Él creó y que Él mantiene. Dos raíces hebreas verbales son importantes para ayudarnos a entender las implicaciones de este título. La primera raíz, Sapat, S-A-P-A-T, Sapat, incorpora todas las funciones de gobierno, incluyendo la judicial. La justicia tiene que ver con los derechos del individuo y sus deberes bajo la ley. Y dar a Dios el título de Dios de justicia significa en parte que Él establece esos derechos y deberes como dador de la ley, según puede mirarse en Isaías 33:22. Dios también ejerce como juez, según Salmos 7:11, e imparte justicia. La otra raíz hebrea es Sadak, C-A-D-A-Q, Sadak. Y las palabras construidas sobre esta raíz se traducen justo y justicia. La idea subyacente es que la moral y las normas éticas existen y que nuestras acciones pueden y deben regirse por ellas. Las acciones que están en armonía con las normas son entonces justas, mientras que las que violan las normas son injustas. Como Dios de justicia, el Señor no solo establece las normas, sino que también sus acciones están siempre en armonía con esas normas que Él establece. La justicia entonces tiene la raíz en la misma naturaleza de Dios, y su carácter es la verdadera norma o estándar. Todos sus actos son justos y rectos, aun aquellos que no podemos entender. Pero en la Biblia, Dios nos ha dado normas que podemos comprender. Estos estándares expresados en la ley de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, toman la justicia del plano de lo absoluto y lo hacen un asunto práctico para ser vivido por aquellos que reciben esas leyes. La justicia de Dios, por otro lado, es inseparable de su ley. Esto es así porque la justicia de Dios quiere decir que Dios es completamente correcto y justo en todo su trato con la humanidad. Más aún, tal justicia es acorde con su ley. Por lo tanto, la justicia de Dios está relacionada con el pecado del hombre. Como la ley de Dios refleja la norma de Dios, Él es recto y justo cuando juzga al hombre por violar su ley revelada al hombre. Justicia, por lo tanto, expresa
un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que es opuesto a él, que en este caso sería el pecado, que no es otra cosa que la violación a su ley, según Primera de Juan 3:4. Esto es así debido a que las leyes de Dios son precisamente el reflejo de su justicia, como leemos en Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4:8 según la Reina Valera 60. La temática de la ley de Dios y la función de esta en relación o en la relación entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre, es tema a tratar entonces en una serie como esta, donde continuamos dedicándonos a estudiar los atributos de Dios, en este caso su justicia. Pero antes de abordar algunos tópicos relacionados con la justicia de Dios y su ley, necesitamos primero constatar cómo la palabra de Dios establece que Dios es justo. Algunas declaraciones inspiradas al respecto. Primeramente del Antiguo Testamento. Génesis 18:25, siempre de la Reina Valera 60, mientras no indiquemos otra cosa. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Segunda de Crónicas 12:6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Esdras 9:15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Nehemías 9:7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Nehemías 9:33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Notemos cómo la justicia de Dios siempre va a ser contrastada con la maldad del hombre. Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará tu rostro. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 116:5. Clemente es Jehová y justo,
Sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmo 129, 4. Jehová es justo, cortó las coyunturas de los impíos. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Lamentaciones 1:18. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Daniel 9:14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Sofonías 3:5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Bien, hay muchos más textos del Antiguo Testamento que declaran que Dios es justo, correcto en todos sus actos, fiel. Pero miremos algunos del Nuevo Testamento en la misma dirección. Segunda Timoteo 4:8. Segunda epístola a Timoteo 4:8. Dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En la siguiente sección bíblica se observa cómo la justicia de Dios se muestra en la correspondiente retribución dada a quienes oprimen a su pueblo. Esa perspectiva desde la cual se mira la justicia de Dios no es propia del Nuevo Testamento, sino más bien del Antiguo Testamento, como veremos más adelante. Pero miremos esto en el Nuevo Testamento por ahora. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 12. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dos textos más del Nuevo Testamento en alusión a la justicia de Dios. Apocalipsis 16, 4 al 6. Dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Notemos la misma temática aquí. Dios es justo al dar retribución a los que han dañado a su pueblo. Lo mismo puede verse en Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahora bien, a fin de entender la justicia de Dios, o lo que es lo mismo, a Dios como justo, hay que mirarlo a través de la perspectiva del pacto de Dios con su pueblo. Es decir, todos los conceptos básicos y derivados del tópico de la justicia de Dios se desprenden en la teología del Antiguo Testamento, que se prolonga en el Nuevo, del contexto del pacto de Dios con su pueblo. Dicho en otras palabras, Dios como justo o la justicia de Dios es un tema que solo puede ser entendido en el contexto del pacto de Dios con su pueblo. El término justicia de Dios es inseparable del contexto del pacto de Dios. Hablar de uno de estos tópicos es hablar del otro. No se puede hacer alusión a uno de ellos sin implicar automática y obligatoriamente el otro. Justicia de Dios y pacto de Dios van juntos en la teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero para tener una comprensión clara y definida de eso, se hace necesario tener claro antes un concepto fundamental en este contexto, y es el siguiente. En la Biblia, la frase pacto de Dios es prácticamente una frase sinónima de ley de Dios o los mandamientos de Dios, o cualquiera de sus otros sinónimos también, tales como los testimonios de Dios o los juicios de Dios. Veamos esto más de cerca. Comprobemos cómo pacto de Dios es lo mismo que la ley de Dios o los mandamientos de Dios para su pueblo. Miremos algunos textos en esa dirección, no olvidando las diferentes formas de hacer alusión a esa ley, a saber, mandamientos, juicios, estatutos y testimonios. Deuteronomio 4, 2 al 13, dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto
el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y en el versículo siguiente, verso 14, puede verse claramente que esta ley, los 10 mandamientos, a esta ley se la llama también de otras formas, ya mencionadas antes. El texto dice en el verso 14, y a mí, Moisés, también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñe los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. De paso, desde ya quisiera enfatizar algo aquí en lo que nos detendremos más adelante en el contexto de Dios como justo en su pacto al esperar de su pueblo obediencia a su ley. Es decir, Dios, al esperar que su pueblo, el pueblo del pacto, guarde su ley, es un Dios justo al esperar eso. No les pedía a ellos como pueblo algo imposible. Ya volveremos sobre esto. Solo lo menciono de paso aquí porque no son pocos los expositores que enseñan y defienden el concepto de que el hombre caído no puede realmente guardar la ley de Dios. Y que pedirle eso al hombre por parte de Dios es una injusticia, puesto que es injusticia pedir que alguien haga lo que no le es posible hacer. El problema es que tenemos aquí al Dios que la Biblia llama justo, indicando a su pueblo, al pueblo del pacto, que guarde sus mandamientos. Solo hay 2 formas posibles de ver esto. O Dios es justo por esperar de su pueblo que guarde sus mandamientos, su pacto, o Dios es injusto por esperar de su pueblo que guarde, que obedezca una ley que les es imposible guardar. Pero sobre esto trataremos con lujo de detalle más adelante en este mismo estudio. Por ahora avancemos algo más en nuestra búsqueda de los textos que definen o establecen que es lo mismo hablar de pacto de Dios que de la ley de Dios, o que el fundamento del pacto de Dios con su pueblo no es otra cosa que los 10 mandamientos. Pero se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí y continuamos en la próxima.